bienvenidos a esta su emisión y el análisis de la noticia TN Todo Noticias en su programa A la Medida. Qué gusto compartir con ustedes y sobre todo también con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Mí, como siempre, buenas noches, Sandy. El honor y el placer de compartir contigo y el honor y el placer de compartir con usted allá en casa. Ya lo dijo Sandy Monroy, el análisis de la noticia acá en A la Medida. Hoy, nuevamente, 3 temas, ¿verdad, Sandy, para analizar? Entre ellos, hay unas solicitudes que parecen un poquito ambiguas en cuanto a presencia de algunos imputados en unas situaciones judiciales. Veremos qué es lo que pasa. Por supuesto, estos temas los estaremos abordando a continuación mientras conozcamos nuestros titulares. Bienvenidos. Abogados defensores en interrogatorios de FESI. Analizamos la decisión de la jueza A de mayor riesgo, Claudette Domínguez, en el caso Infiernito. Sin propuestas económicas para los electores, exploramos las estimaciones de los expertos sobre economía y cómo impactará en el proceso electoral. ¿Arriesgarse o seguir igual? Queda en evidencia el peligro que enfrentan los migrantes en su búsqueda del sueño americano. ¿Vale la pena el viaje? ¿Nuevo municipio? El Serinal en Barberena, Santa Rosa, podría convertirse en el municipio número 341. La solicitud fue iniciada hace 15 años. Menos incautaciones. DIPRONA reporta que durante los primeros 20 días del operativo de protección de Pinabete hay una baja significativa respecto al 2017. Discusión en público. El presidente Donald Trump tuvo una disputa con los líderes demócratas. Amenazó con cerrar el gobierno si no le financian el muro. Bueno, iniciamos con el primer análisis. Preste atención porque la jueza de mayor riesgo y contralora del caso El Infiernito ordenó a la fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público darle participación a los abogados defensores en los interrogatorios que realizarán a posibles y futuros testigos en este proceso. Los abogados defensores de los procesados Carlos Bielman, exministro de Gobernación de los expolicías Stu Velasco, Axel Martínez, Francisco Huarcas y Víctor Ruiz, solicitaron al juzgado contralor del proceso autorización para estar presentes en los futuros y posibles interrogatorios que realice la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público a testigos en el caso El Infiernito. La petición fue declarada con lugar. De esa cuenta, a la Fiscalía Especial se le pidió que los abogados tengan participación en los interrogatorios. Sin embargo, el jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, señaló que no están de acuerdo con la decisión judicial. Serán interrogados familiares de las víctimas y la presencia de los acusados o defensores jurídicos puede provocar la revictimización de los agraviados. El Ministerio Público en febrero del 2019 debe presentar la investigación final del caso El Infiernito y en marzo del otro año se discutirá si los procesados deben enfrentar un juicio o sus procesos quedan cerrados. Todo depende de la pesquisa que realice la Fiscalía Especial contra la Impunidad. A ver, este es un tema bastante polémico porque la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, ordenó en este día a la Fiscalía Especial contra la Impunidad que los sindicados y también sus abogados tengan acceso a todas las diligencias de investigación. Ahora bien, dentro del derecho penal, el principio de publicidad procesal establece lo siguiente, que ambas partes deben de tener, ojo, el libre acceso al expediente, es decir, a cada uno de los actos, pero en el caso de los abogados de la defensa se refiere posteriormente de que se hicieron estas diligencias. Además, el artículo 316 del Código Penal indica que el Ministerio Público permitirá o no la asistencia de las partes a las diligencias, aunque esto va referido única y exclusivamente a la reconstrucción de hechos, jamás a otro tipo de diligencias como por ejemplo los interrogatorios que hace el Ministerio Público con los testigos, porque esto
pues aparte de que puede intimidar, puede incomodar y al final de cuentas sí puede ser una clara obstrucción a la justicia. Sin embargo, a pesar de esta situación en cuanto a lo legal y lo doctrinario, pues hoy se dio la autorización para que los abogados y también los imputados, nos referimos al exministro Carlos Bielman, al licenciado Stu Velasco y los demás personas que están vinculadas a este caso, pues puedan ellos también hacerse presentes. Sandy, ¿qué te parece? Mira, la verdad es de que creo que como en toda resolución siempre hay pros y hay contras. Así Quisiera es. que evaluáramos primero los pros. ¿Cómo podría entonces aportar en este caso? A ver, los pros, bueno, lo que puede ser beneficioso es que haciendo bastante extensivo el principio de inmediación procesal. ¿Qué es la inmediación procesal? Que ambas partes tienen que estar obviamente en las actuaciones, pero ojo, porque el Código Penal lo que deja entrever es que se refiere a la tercera parte del proceso penal, quiere decir el juicio oral y público. Sin embargo, la publicidad del proceso, que es otro de los principios procesales de nuestro derecho penal y procesal penal, hace importante que ambas partes, sobre todo quienes están acusados, es decir, los imputados, pues tengan acceso en todo momento a saber lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya vimos también que en este caso habían algunas situaciones muy polémicas. Sandy, ¿te recuerdas aquellas grabaciones de fiscales de FESI del 2013 queriendo inducir a testigos para que fueran pues precisamente a decir cuestiones que no son o lo que les indicaban los fiscales? Esa parte sería la ventaja, el que esto no pasara, ¿verdad? Y cuando vemos el tema de las desventajas, por ejemplo, se hablaba un poco acerca de, bueno, dentro de estos testimonios pueden estar algunas de las víctimas y esto es revictimizarlo. Sabemos que cuando viene un proceso legal, las personas que han sufrido ciertos vejámenes, pues bueno, son doblemente víctimas. En este caso dicen, bueno, serían 3 veces victimizadas al final prácticamente. Muy bien. Una de las desventajas que se puede ver inicialmente, pero ¿qué otras se podrían dar? Definitivamente tú has hablado de algo muy importante, como lo más importante además dentro de una reparación digna en un proceso penal es proteger a la víctima. La víctima ya sufre una victimización secundaria cuando se enfrenta nuevamente a un proceso penal, a jueces, a fiscales, a abogados, pero una victimización terciaria podría ser esta, que además esté ahí la parte de los acusados, quienes en teoría hicieron el daño. Sin embargo, fuera de eso, que en la parte de derechos humanos pues no está bien, lo que sobre todo la FESI está diciendo es que la presencia, por ejemplo, de los imputados en la reconstrucción de hechos o en el careo, al tener enfrente, aunque ellos no estén platicando con algunas de las supuestas víctimas de estos hechos, lo que puede hacer es que ellos se sientan intimidados y que no digan la verdad y que entonces eso altere precisamente la averiguación de la verdad. Pero yo creo que al final de cuentas la petición también está bien hecha, ¿sabes por qué? Por lo que salió a luz que estaba haciendo el Ministerio Público años atrás, porque entonces tampoco se podía confiar en aquel momento de que iba a ser una investigación seria, y entonces ahí yo creo que ambas partes pues pueden controlarse y vigilarse unas a otras bajo la tutela, eso sí, de la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez. La FESI pues se ha opuesto en repetidas ocasiones ante esta medida que ha adaptado, ha implementado entonces la jueza contralora en este caso, porque también se habla entonces, tener la presencia de la otra parte podría desviar un poco la investigación o el testimonio, por ejemplo, de la persona que va a brindarlo. Pero es un riesgo. Exactamente, sí, puede Sandy. ser un riesgo, pero también pone en evidencia entonces hasta qué punto los testigos son reales o es un testigo legítimo, por ejemplo. Mira qué buen punto el que acabas de tomar, porque si realmente también se trata de una víctima y el mal fue mayor, como estamos hablando aquí, de torturas supuestas y ejecuciones extrajudiciales también supuestas, entonces la víctima pues también podría tener ese arrebato de valor y decir, sí, fue él, esta persona que tengo aquí enfrente. Ahora, si son testigos falsos, definitivamente ahí se desmoronan, eso es cierto. ¿Me permites brindar más información, por favor, Sandy? Sigamos con el análisis legal para ver si esto es posible o no, a pesar de la resolución positiva de la jueza. Según el artículo 354 de nuestro Código Penal, el principio de inmediación solo aplica a la tercera fase del proceso penal. Me refiero al debate oral y público, en el cual forzosamente deben de estar presentes todas las partes. Ahora bien, la oposición de parte del Ministerio Público obedece a que, según el criterio de la FESI, la sola presencia de Bielman, de Stu Velasco y del resto de imputados, y obviamente también de sus abogados defensores, lo que va a hacer es alterar el tema de las pesquisas, las demás diligencias, intimidar a los testigos y por ende tener un efecto negativo en la averiguación de la verdad
una vez realizadas las pesquisas de investigación por parte tanto del Ministerio Público que las dirige y la Policía Nacional Civil que las ejecuta. Legalmente, al final de cuentas, está facultada la defensa al acceso documental de todo, pero también legalmente, Sandy, hay un derecho constitucional del cual no hemos hablado. Artículo 28 de la Constitución, anótelo y búscalo. ¿Qué dice? Derecho de petición. Y una vez los abogados defensores, en este caso la defensa técnica de los imputados, hicieron este uso del derecho de petición, si la jueza lo concedió, pues bueno, hay que obedecerle, porque no hay ninguna otra situación para no obedecer una orden judicial, Sandy. Por supuesto, Julio, mira, no en todos los casos se tiene este tipo de medidas, por ejemplo. Correcto. Hay que ser realistas, son muy raros los que se presentan. ¿Qué hace especial este caso por lo cual la jueza pues accede? ¿Sabes qué lo hace especial? Y veo yo que es muy bueno y muy sano, al final de cuentas, lo que está haciendo la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, que por ejemplo ha sido muy polémico, no solo el tema de aquellas grabaciones de testigos del 2013 que estaban tratando de inducir a que dijeran una cosa, además lo otro, el hecho de que el mismo Carlos Bielman pues ya había sido juzgado previamente en España por estos hechos, como lo hemos dicho, a la saciedad aquí en A la Medida. Entonces, mientras más transparente, mientras mejor pueda llevarse este proceso, sin que no haya ninguna duda, ni de una ni de otra parte, porque ambas partes van a vigilarse unas a otras, yo creo que va a ser más sano, Sandy. Definitivamente. Bueno, vamos a estar pendientes también cuál es el resultado, porque obviamente en este caso la defensa tendrá que crear una línea muy específica para tratar obviamente de desvirtuar entonces a ciertos testigos, como se hablaban entonces que se habían fabricado algunos testimonios. Correcto. Pues bueno, ahora seguramente podemos ver una defensa con mucho ataque. Muy hábil. Exactamente, muy hábil, donde busquen entonces deslegitimizar a este testigo. Vamos a darle seguimiento mientras vamos a concluir también con este tema del cual seguramente estaremos hablando en otra ocasión. Seguramente así será, Sandy, pero si me permites voy a invitar a nuestros televidentes para que permanezcan ahí porque vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de abordar nuestro segundo tema. Según la proyección del Centro de Estudios Económicos y Sociales CIEN, el año 2019 podría generar un comportamiento económico similar al de este año. Sin embargo, preocupa el abordaje que los próximos gobernantes le puedan dar a esta situación. En temas macroeconómicos, el país no tendrá mayores variaciones. Esto aseguran los expertos y se espera un leve crecimiento que dependerá del gasto público para el proceso electoral. En términos generales, el año 2019 parece ser un año muy parecido al año 2018, estabilidad macroeconómica, tasas de crecimiento similares a las actuales, quizás con una leve mejoría por razón del gasto público de carácter electoral que pudiera haber. Sin embargo, lo que sí es preocupante es que los planes de gobierno de los candidatos no priorizan el futuro económico del país. Pero la mayor preocupación que tenemos es la falta de confianza, el clima de polarización que se vive en Guatemala y la forma en que los partidos políticos van a adoptar este tema. Hasta este momento, el tema económico ha estado probablemente en cuarto o quinto orden de importancia en la política pública y de cara a la elección parece que tampoco se le está dando la importancia que debería tener. De esa cuenta, los distintos partidos esperemos que tengan una propuesta coherente, consistente y sobre todo promesas que sean realizables. Nos preocupa muchísimo que durante la campaña termine siendo pura demagogia, puras promesas imposibles de cumplir, porque esto solo vendría a añadir más ruido, incertidumbre, desconfianza a la que ya existe. Siempre la economía es una gran preocupación. De hecho, 35% de los guatemaltecos, según una encuesta, se preocupan de este tema. Según el análisis de los expertos, el año 2019 va a ser muy similar al presente año en relación a los temas macroeconómicos para nuestro país, Guatemala. Vale la pena recordar en este punto que el próximo año parte de los discursos, obviamente, de los candidatos presidenciales será también el de temas económicos, cómo mejorar la economía, cómo atraer
mayor y mejor inversión nacional como extranjera, cómo crear más empleos y cómo apoyar a las medianas y a las pequeñas industrias y empresas. Sin embargo, al final de cuentas, el tema económico termina siendo pues una preocupación latente en el día a día de los guatemaltecos, Sandy. Así es, Julio, la verdad es de que ellos manifestaban su preocupación por las propuestas que se puedan hacer, pero yo creo que muchos de los aspirantes a los distintos cargos tendrán que ser muy conscientes y obviamente ver el tema económico, porque es una prioridad que el país está demandando y que obviamente se tendría que incluir dentro de las propuestas, el plan nacional que puedan presentar, y obviamente las personas también pues analizar, leer, evaluar, no dejarse llevar por lo que los demás dicen, sino que ser muy conscientes, ser muy inteligentes, analizar muy bien las propuestas y en base entonces a las mismas poder entonces establecer y orientarse a ciertos votos. Tiene razón, Sandy. Guatemala al final de cuentas termina siendo, recuérdelo usted también, un país de prioridades. Claro. Prioridades, la seguridad, la educación, la justicia, pero el tema económico no lo es menos. Claro. Sobre todo cuando lo asociamos a la alta tasa de desempleo en Guatemala, al tema de la alta informalidad en cuanto al negocio y al trabajo. Y por eso va a ser muy importante lo que tú decías. No solo escuchar las propuestas que se darán seguramente por parte de los eventuales candidatos a ocupar cargos públicos, sino que analizar los planes de trabajo. Si de verdad la economía termina siendo uno de los ejes principales, porque al final de cuentas también hay una constante, no ahora, esto ha sido de siempre en la historia política de esta, digamos, joven democracia guatemalteca desde el año de 1985. El tema económico queda como que relegado en un segundo o tercer plano, Sandy. Por supuesto, y cuando hablamos acerca de la economía, no solamente es tener entonces fomentar el apoyo a las empresas, que es muy importante, pero también fomentar la formalidad. ¿Qué beneficios, qué ayuda se le puede dar a estas pequeñas empresas que están en la informalidad para que luego pasen a la formalidad y que puedan tributar, puedan contribuir al país? Forma financiar los recursos del Estado. Y esos beneficios deben ir traducidos también en pensar de manera diferente para cambiar la economía, y de manera diferente pudiera ser dar incentivos. ¿Y qué tipo de incentivos pudieran ser? Los que tú dices. Al final de cuentas, aquí siempre se ha discutido en Guatemala, sobre todo por organismos internacionales, que hay que aumentar la tasa impositiva, pero lo que se logra con eso es que menos gente tribute. ¿Qué tal si probamos una situación inversa como en países más desarrollados? Si se baja esa situación, que es un castigo a quien está produciendo con su trabajo, de pronto y entonces son más los que tributan y se ponen también al día con el tema de la SAT. Por supuesto, definitivamente son distintas aristas las que tendrán que abordar en el tema económico para fomentar y para dar ese crecimiento que necesita el país, obviamente, porque si bien dicen, bueno, hay esperanzas, pero también tenemos ciertas dudas, habrá que esperar también el próximo año cuáles son esas propuestas, analizar muy bien, usted darle prioridad entonces a esas áreas, hablábamos de la educación, de la salud, seguridad y obviamente el tema de economía, porque si lo vemos entonces en el tema económico, cuando la economía en nuestro país está mal, todos los demás aspectos se caen. Es correcto, Sandy, y esto sin olvidar que también al final de cuentas somos afectos a lo que pase alrededor del mundo, sobre todo en nuestra región con el gigante estadounidense. Vamos con otros datos, si me permite, Sandy, por favor, para seguir con este análisis brevemente. El riesgo latente, al final de cuentas, es que todo quede en puras promesas electorales, que después nunca lleguen a cumplirse. Por eso es necesario, pero además también interesante, que en su momento se puedan conocer las propuestas en el tema económico de los distintos candidatos que van a salir. Uno de los problemas es que los planes, al final de cuentas, el eje económico no termina siendo una de estas prioridades que tú mencionaste de manera muy oportuna. Y estos llamados planes de gobierno, pues normalmente están basados también en los temas que tú perfilaste, la seguridad, la educación y la salud. Por ello, es necesario tener en cuenta que además las remesas hoy por hoy siguen siendo el pilar fundamental de la economía en Guatemala. ¿Quieren saber un dato? Pues se los voy a dar. Para este año la tasa de inflación acumulada es del 2.5% y el crecimiento económico estimado para el siguiente año 2019 es del 3%. Si hacemos la aproximación del crecimiento en 2.5 más la inflación versus 3, quedamos pares, es decir, no estamos bien. Y si no tuviéramos la gran ayuda de la inyección de las remesas, no sé qué serías de nuestra economía, Sandy. Por supuesto, Julio, para concluir, hablábamos entonces, si las remesas aportan una gran cantidad en la economía nacional, hablábamos hace ya varios días la importancia de poder
cambiar entonces el sentido de las remesas que reciben todas las personas aquí en nuestro país. Por ejemplo, de darles una mayor utilidad en el tema de inversión, en el tema exactamente del ahorro, cómo ellos pueden utilizar o pues gastar de una mejor forma este dinero. Así que también sería muy importante ver dentro de las propuestas cuál es el plan que se tiene para estas personas, para evitar hasta cierto punto las migraciones por carencia. Es correcto, Sandy. Concluimos con este tema, vamos a estar pendientes porque seguramente estaremos evaluando entonces estas propuestas económicas y dándole seguimiento también al avance. Continuamos con otras noticias. Preste atención porque el Serinal en Barberena, Santa Rosa podría convertirse en el municipio número 341 por medio de una solicitud que iniciaron desde hace 15 años. A la espera del dictamen favorable por parte de la Procuraduría General de la Nación, se encuentran los pobladores de la aldea El Serinal de Barberena en Santa Rosa. La comunidad es de más de 35,000 habitantes, quienes buscan la autonomía de su pueblo para que El Serinal se convierta en un municipio. Sí, el beneficio definitivamente pues será nuestra decisión propia, ¿verdad? Vamos el pueblo del Serinal a tomar nuestras propias decisiones ya con la autonomía, ¿verdad? Para unirnos a trabajar por el desarrollo integral, ¿verdad? La educación, la salud, atraer las fuentes de trabajo, ¿verdad? Que hayan profesionales, ¿verdad? Para servirle a nuestra patria Guatemala. Parte del proceso es que el Ministerio de Finanzas, Gobernación, Ambiente y PGN dictaminen favorable la solicitud que han hecho los pobladores. Luego, Gobernación Departamental de Santa Rosa debe enviar los documentos a la Secretaría General de la Presidencia. Con eso, el presidente de la República analizará la solicitud para que por medio de una iniciativa de ley pueda ser conocida en el Congreso de la República. Sandy, ¿qué crees que sea más prudente? ¿Arriesgarse a seguir en los países como los nuestros o a migrar? No sé. Vamos a darles a conocer una situación que se ha presentado recientemente y usted responda esa pregunta. Cuando volvamos de la pausa abordaremos esta problemática, así que por favor continúe con nosotros. Somos a la medida. ¿Qué piensa usted? ¿Arriesgarse o no al famoso sueño americano de esta manera? Le cuento que el pasado fin de semana un bus de migrantes guatemaltecos fue emboscado. Como resultado de este atentado, una mujer perdió la vida, otras 3 resultaron heridas y este es el reporte total. Según se ha informado, al menos 45 migrantes se transportaban en un camión hacia Estados Unidos, dirigidos por varios coyotes. Se estableció que al menos 3 grupos de migrantes guatemaltecos se salieron de Cubulco, Baja Verapaz, San Andrés Villaseca, Retauleu y Chimaltenango. Estos coincidieron en Huehuetenango para luego dirigirse a Chiapas, México. El 7 de diciembre los migrantes llegaron a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde hicieron una parada para descansar. Horas más tarde continuaron su viaje y a eso de las 11 de la noche fueron interceptados en una gasolinera. Las investigaciones revelan que quienes los atacaron portaban gorros, chalecos, armas de grueso calibre y se transportaban en camionetas. Se sospecha que en el atentado participaron policías. Datos de la Fiscalía de Veracruz revelan que a consecuencia de las emboscadas murieron María Erlinda Ruiz, de 23 años, mientras que Paola Barco Benavides, de 31, Hamilton Genadías Socoy, de 26, y un niño de 2 años resultaron heridos. Tras quitarle la vida, abandonaron el cuerpo de María Erlinda apenas a unos metros más adelante. Se conoce que el resto de migrantes no están secuestrados ni desaparecidos, sino que continuaron el viaje. Bueno, vamos a iniciar con ese análisis, Julio, pero antes quiero que evaluemos un video que tenemos donde se puede observar esa realidad y este peligro que también enfrentan los migrantes al momento. Uy, ¿qué pasó ahí, Sandy? Dios santo, son 2 mujeres que intentaban cruzar la frontera, el famoso muro que se tiene entre la frontera de México y Estados Unidos, y mira el resultado, cómo se lanzan. Al final las cacharon, las agarraron, como bien dicen, y aquí viene otra, mira tú. Por cierto, son 2 guatemaltecas, Sandy, ambas. Este muro, si usted no lo sabía, tiene 6 metros de altura.
La primera cayó de bruces, está con serias lesiones en la espalda, y la segunda, la que estamos viendo en este instante, cuando cae, se lesiona un tobillo. Ahora, como tú bien dices, son aprehendidas precisamente por las autoridades estadounidenses y van a ser repatriadas a Guatemala, lo único que con lesiones, ¿no? Y con la decepción total. Ahí está, ella es la que se lastima el tobillo. Lejos de vivir el sueño americano, viven una verdadera pesadilla, porque veo en este momento pues varios se lograron cruzar, pero ahí llega entonces la patrulla fronteriza y finalmente captura a estas mujeres que ya se habían lanzado de este muro que está entonces dividiendo estas fronteras y estos territorios. Vemos el resultado, al final se regresaron sin nada, se regresaron con el cansancio, los gastos, con las lesiones. Y al final, ¿qué va a pasar? ¿Será que van a regresar? Porque el problema es ese, Julio, cuando tú puedes observar y vas al recibimiento de los connacionales, por ejemplo, que son deportados, y les preguntas, ¿te volverías a ir? Dicen, bueno, el coyote me dijo que tengo una segunda oportunidad, voy a descansar unos días y lo voy a intentar. Sabes que lo que dices es muy cierto, en teoría yo diría, no voy, pero es que nosotros tenemos trabajo. Nosotros estamos aquí de una u otra forma en Guatemala, digamos, siguiendo adelante. Pero quizá si de verdad no lo tuviéramos, si hay una familia que mantener, la postura o la visión sería otra, ¿verdad? Definitivamente. Lo que hay que notar también, Julio, es que, por ejemplo, estos viajes dejan mucho dolor en las familias, porque ellos pasan de cómo van, dónde se encuentran, si están bien, si los agarró la migra, si les pasó si algo, lograron llegar, si algún grupo delincuencial los capturó y les está haciendo algo, porque ahora con los famosos secuestros express que se hacen, los Zetas que están también funcionando en el tema del territorio mexicano, por ejemplo, son tantos riesgos que tú te preguntas en realidad, ¿vale la pena arriesgarse así a un futuro incierto? Porque tú no tienes nada seguro, ni siquiera vas, bueno, aquí vengo a trabajar, sino tú tienes que ir a buscar, y en ocasiones quienes ya se encuentran allá les cuesta poder encontrar un trabajo, imagínate los que recién llegan. Es correcto, muy buena pregunta, y perfilemos esto que estás diciendo con algunos datos que usted pueda ver en pantalla también. El peligro al cual están expuestos al final de cuentas nuestros migrantes se evidenció primero con la muerte de una guatemalteca que coincidió con esto que vimos en el video por impactos de bala, escuche bien, en Veracruz, México, hecho en el cual además resultaron heridos otros varios migrantes, entre ellos un menor de edad. En el mundo, el fenómeno de la migración se ha constituido en un alto riesgo para las personas que deciden abandonar su país, como tú bien lo estabas diciendo, en busca de mejores oportunidades que terminan siendo, me gustó tu frase, una verdadera pesadilla más que un sueño, a través de caminatas, de travesías, de navegaciones, y esto con el solo fin de encontrar un destino donde puedan hacer su vida de una forma digna. Ahora bien, en el caso nuestro, hay otros factores de peligro y de riesgo, como son el acoso por parte del crimen en el sur de México, con toda la presencia de las pandillas, particularmente de la MS-13, con la presencia de los narcotraficantes, como tú bien dijiste, y además, ¿por qué no decirlo?, muchos elementos corruptos de la misma Policía Federal Mexicana que hacen que la travesía se vuelva una verdadera pesadilla, sin ver las cuestiones naturales. Ahí está el desierto que separa México con Estados Unidos, que cobra muchas víctimas. Lamentable esta situación, Julio, porque al final tú dices, bueno, un joven, por ejemplo, tiene toda la fortaleza para poder emprender este viaje y puede llegar, bueno, los jovencitos se van recientemente, ¿no? Sí, menores de edad incluso, pero al final hemos visto casos, Julio, donde incluso por las diferentes situaciones climáticas, el descenso de temperaturas, las altas temperaturas, hay muchos que han perdido la vida en el camino por las condiciones climáticas. Otros porque han caído en estas redes criminales y en realidad dicen, no importa el sexo, no importa la edad ni la necesidad, todos corren el mismo riesgo y en realidad no tienen claro, ni nadie les puede garantizar que puedan llegar. Porque, por ejemplo, tú le pagas a un coyote cantidades grandes, donde vendes terrenos, donde incluso pues sacas un préstamo para poder irte y al final, ¿qué pasa? El coyote se lava las manos, se desaparece y te deja medio camino y que Dios te acompañe. Eso es cierto, Sandy. Es decir, los riesgos son altísimos, son muchos y son demasiados. Ahora bien, parece que el premio, es decir, entre comillas premio, ¿no?, llegar a Estados Unidos sigue siendo o sigue para muchos haciendo que esto valga la pena. Pero hoy más que nunca, después de todo lo que has hablado y de verdad lo has proyectado de una manera muy interesante, la pregunta es nuevamente, ¿vale la pena arriesgarse entonces
¿O será que se pueden encontrar oportunidades en nuestros países? Es que ahí está el otro problema. Ante la gran falta de empleo que hay, sobre todo en Centroamérica y en el Triángulo Norte, ante la gran incertidumbre jurídica y también ante la gran ola de inseguridad que nos golpea. Entonces, creo que hay muchas personas que se ven casi forzadas a esta travesía, Sandy. Mira, yo creo que es un problema estructural la migración. Vemos entonces, en muchas ocasiones el gran número es, por ejemplo, por el tema de la pobreza, pero también ya se está convirtiendo en un tema cultural. Es decir, bueno, mamá, papá migró, yo también me voy. Mi hermano se fue, bueno, le está yendo bien, yo también me voy. El vecino se fue, bueno, ya se convierte en una moda al final, en algunos casos que son menores. En muchos casos, la pobreza, la falta de empleo hace que muchos decidan, bueno, me voy a ir a Estados Unidos porque allá me puede ir mejor y me arriesgo, ¿no? Veíamos casos de verdad en los cuales sufren tanto los migrantes guatemaltecos y en realidad todos los migrantes, pero ahora me pregunto, ¿no será tiempo de poder cambiar las cosas en todos los aspectos? Por ejemplo, es que deberíamos de hacerlo. Exactamente, fomentar el empleo, cambiar la temática de educación, Julio, por ejemplo. Exactamente, dar ahora no tanto esas carreras largas, sino hablábamos también en una ocasión las carreras técnicas, para que ellos puedan tener y aprender fácilmente un oficio y desarrollarse de esta forma. Muy bien dicho, Sandy. Y si me permites, para ir concluyendo también con el tema, unos temas importantes a reflexionar con usted en casa. Recordemos que recién ayer hablábamos sobre el Pacto sobre Migración de la Organización de Naciones Unidas, que dentro de aquellos 23 objetivos de los cuales hablamos anoche en cuanto a hacer del fenómeno de la migración algo más seguro para poder proteger los derechos fundamentales de las personas que salen y sobre todo de nuestros migrantes centroamericanos, se ve particularmente ellos expuestos a todos estos peligros que tú ya lo dijiste. El sur de México realmente y la travesía para llegar a ese sueño americano se volvieron, como tú también indicabas al principio, en una verdadera pesadilla. Yo le sumo solamente un riesgo más al análisis excelente que has hecho. La política migratoria ahora del gobierno republicano de Donald Trump, en el cual estamos viendo que nadie está entrando y además aquí en el video que nos presentó producción de A la Medida de esta noche, vimos los riesgos reales en ese muro, en los cuales pues lamentablemente una guatemalteca murió en México y 2 connacionales van a ser repatriadas pero con lesiones graves. Lo seguiremos hablando en otra oportunidad, pero el riesgo no sé si de verdad vale la pena, Santi. Definitivamente. Bueno, es momento de concluir con este caso, pero tenemos otras noticias que darles a conocer. Ahora hablemos de las noticias judiciales, específicamente del caso penal llamado Caja de Pandora, donde el abogado y procesado Moisés Galindo en 2 ocasiones intentó separar a la juzgadora del proceso, a Erika Lorena Ifán, presentando en su contra una recusación. En el caso Caja de Pandora, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, abogados y particulares se asociaron con el reo fallecido Byron Lima para realizar diferentes hechos ilegales, entre estos el lavado de dinero. La jueza Erika Lorena Ifán rechazó las 2 recusaciones en su contra, indicando que no cumplen con los requisitos que establece la ley para que se decida que sea separada del proceso penal. Frase que no contempla ninguna relación, como lo hago ver en mi resolución, en relación a ninguno de los procesos que están a cargo de mi judicatura, a ninguna de las partes dentro de los procesos a cargo de esta judicatura, así tampoco hago referencia a ninguna persona individual o jurídica. En este caso queda pendiente que la juzgadora escuche los argumentos de descargo de los 13 abogados defensores, quienes rechazarán la petición del Ministerio Público que la inocencia o culpabilidad de sus patrocinados se resuelva en un tribunal de sentencia. Durante los primeros 20 días del operativo de protección al Pinabete, las autoridades han reportado una significativa baja en las incautaciones comparado con el año 2017. Veamos la información acá en A la Medida. Aunque aún no han finalizado los operativos de protección del Pinabete, las autoridades reportan resultados positivos. Las incautaciones a la fecha son mucho menores que las de 2017. Solo se ha detenido a una persona que iba a bordo de un taxi cerca de lo que es el lugar denominado El Cun.
¿verdad? Y pues él fue puesto a disposición de los tribunales, ya que las ramillas que transportaba era totalmente ilegal. Se han puesto a disposición otras 2 personas, que lo que es la parte de Totonicapán, ¿verdad? Pero en este caso estaban transportando también Pinabete, ¿verdad? Que iba también una confusión en lo que es la documentación. En 2017 se incautaron más de 1 millón de ramillas ilegales de Pinabete, mientras que este año la cifra se ha reducido considerablemente. Y consideramos, ¿verdad?, de que ha bajado en gran cantidad, porque el año pasado pues se tuvo la incautación aproximada de 1.700.000 ramillas, ¿verdad? Y pues hasta la fecha pues llevamos pocas incautaciones. De acuerdo con el decreto 4-89, se establecen penas de 5 a 10 años de cárcel y multas de 10.000 a 20.000 quetzales para quien sea sorprendido traficando o comercializando Pinabete ilegal. Es momento de una pausa, pero cuando regresemos todavía tenemos más noticias que informar. Claro que sí, Sandy. Ahí va a ver la discusión que hubo en la sala oval. Somos a la medida. Conocer las noticias internacional, preste atención porque Donald Trump discutió en público con los líderes demócratas en la sala oval de la Casa Blanca. El presidente estadounidense amenazó con cerrar el gobierno si no hay muro. Durante una disputa frente a las cámaras con líderes demócratas, el presidente Donald Trump amenazó varias veces con cerrar el gobierno si el Congreso no aprueba los fondos necesarios para construir un muro en la frontera con México. Trump hizo los comentarios al inicio de un encuentro con la representante Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer, ambos demócratas. El encuentro fue realizado ya que se acerca un posible cierre parcial del gobierno estadounidense para el 21 de diciembre. La discusión pública fue el primer encuentro entre Trump y los demócratas tras su victoria en las elecciones para la Cámara de Representantes. El episodio ofreció una extraordinaria presentación pública de la forma tan dividida en que el gobierno podría trabajar o colapsar en los próximos 2 años, conforme se acercan las elecciones presidenciales del 2020. Después de la sesión pública no pasó ni media hora antes de que los demócratas salieran de su reunión privada con el presidente, emitiendo serias advertencias. Pelosi dijo que ella y muchos otros demócratas consideran que el muro es inmoral, inefectivo y caro. Señaló que Trump prometió durante la campaña de 2016 que México pagaría el muro, una idea que México ha rechazado reiteradamente. Bueno, y ahora regresemos a las noticias del ámbito nacional. El mandatario Jimmy Morales se refirió en este día al trabajo que se lleva a cabo este año, precisamente para trasladar la refacción escolar a los alumnos de las escuelas públicas del país. Veamos la información. Hubo refacción escolar, sin excusa ni pretexto. Y entre las cosas lindas, ese dinero no lo administramos nosotros, sino que se trasladó directamente a través de cuentas bancarias a los padres de familia. Así es que ya no compramos las grandes camionadas de maíz aquí para mandárselas allá, sino que les mandamos el dinero para que allá los padres de familia compraran en las tiendas del pueblo, en las abarroterías del pueblo. Así es que logramos hacer que ellos le den transparencia al uso del recurso y logramos hacer que el dinerito llegue a los pueblos. Firmamos una ley en donde se subía de 1 quetzal con 11 centavos a 3 quetzales la refacción por niño. Y yo cuando me pasaron la ley dije, buenísimo, si eso es lo que queremos todos, luchar contra la desnutrición crónica, aquí firmo. Yo firmé la ley, hasta la salí anunciando y agradeciéndosela al Congreso de la República. Para mi sorpresa, al mes me dijeron, pero no le aceptamos ni le aprobamos presupuesto. Dios es tan bueno que cumplimos con los 3 quetzales por día. Y no 180, sino 188 días. Y me siento alegre de podérselos compartir.
Y bueno, con esta noticia finalizamos. Muchísimas gracias por su preferencia. Feliz noche. Feliz noche. A la medida lo espera mañana. Gracias.